Bienvenidos a Militaría. Estas son las efemérides del 19 de julio. El día de hoy tenemos un día cargado de grandes hechos histórico-militares. Comencemos. 711, la batalla de Guadalete. En el contexto de la invasión omeya a la península ibérica, el caudillo Terik, por órdenes del gobernador del norte de África, Musa Nusair, se enfrenta a las fuerzas visigodas encabezadas por Don Rodrigo. Los visigodos estaban saliendo de un conflicto sucesorio, así que la cohesión entre ellos era frágil. En cambio, la ofensiva de Terik formaba parte de una avalancha expansiva que en pocos años había permitido que la dinastía omeya se hiciera de todo el norte de África, además de regiones de Asia Central. La tradición medieval nos menciona que el conde Julián, gobernador de Ceuta, solicitó ayuda al gobernador omeya del norte de África, Musa Nusair, para entronizar a los hijos del depuesto rey visigodo Witiza. La ayuda habría de transformarse en invasión y en pocos meses el rey Rodrigo tiene que movilizarse desde Vasconia para enfrentar a los árabes. En la batalla, según las estimaciones modernas, se opusieron 2.500 visigodos, frente a poco menos de 2.000 árabes. Las estimaciones medievales son bastante diferentes, pues enfrenta 100.000 hispanos a 187.000 árabes. Una acotación más, ni los ejércitos visigodos eran totalmente visigodos, ni los árabes totalmente árabes, pues en sus filas pelearían también hispano-romanos y bereberes. La tradición comenta que los hijos del rey Witiza, ahora en el bando visigodo, comandaban los flancos del ejército de Rodrigo, y que al ataque de Terik se retiraron precipitadamente, dejando a Rodrigo en inferioridad numérica y rodeado. Se cree que en la batalla Rodrigo cayó muerto, sin embargo su cadáver nunca fue hallado. Tras la batalla y la posterior caída de Toledo, la capital visigoda, la incapacidad de los germanos para establecer un nuevo monarca, y la continua llegada de contingentes bereberes y árabes a la península, así como el abierto colaboracionismo de grupos visigodos inconformes, la población hispano-romana, y aún de las minorías judías y sirias, dedicadas al comercio, consiguió que en poco tiempo la mayor parte de la península quedara en manos musulmanas. Iniciaría entonces la reconquista. 998, Batalla de Apamea. Como parte del conflicto árabe-bizantino, por el control de la zona norte de Siria y Alepo. Un contingente árabe dirigido por Heisin al-Samsama se dirigió a la ciudad de Apamea, que se encontraba sitiada por el general bizantino Damián Dalacenos. En un valle cercano los ejércitos bizantino y fatimí se prepararon para la batalla, una carga de catafractas desbarató el centro árabe, iniciando la precipitada huida de los musulmanes. Solo un pequeño contingente kurdo se mantuvo firme, y un jinete llamado Bar Kefa, según las fuentes bizantinas, se lanzó al campamento enemigo, donde encontró prácticamente solo al general Dalacenos, quien al verlo pensó que era un emisario ofreciendo la rendición. Ese no era el caso y Bar Kefa arrojó certeramente su lanza matándolo en el acto. Al verse los bizantinos descabezados y sin saber bien lo que ocurría, iniciaron su propia huida, que fue percibida por los árabes. Al final de la jornada habían muerto entre 5.000 y 10.000 bizantinos y 2.000 habían caído prisioneros, en una derrota catastrófica. Esto obligaría al emperador Basilio II a acudir en persona a encargarse de la campaña siria. 1068, Batalla de Yantada. Con la muerte del rey Fernando I, siguiendo la tradición leonesa, sus posesiones fueron divididas entre sus hijos. Así, dejó en herencia el condado de Castilla, en calidad de reino, a su hijo mayor Sancho, el reino de León a su hijo Alfonso y la región de Galicia elevada también a la categoría de reino a su hijo menor García. Sancho no estuvo conforme con este reparto y en cuanto murió su padre inició una serie de campañas para reunificar la herencia paterna. El 19 de julio de 1068 le tocaría dar batalla a su hermano Alfonso VI, conviniendo antes de iniciarla que el ganador se haría con el reino del otro. Al final de la batalla las tropas castellanas salieron vencedoras, pero Alfonso no reconoció lo pactado y la guerra continuaría. Una de las principales consecuencias fue que gracias a su papel en la batalla Rodrigo Díaz de Vivar, habría de ser catapultado a la fama. 1195, Batalla de Alarcos. En España, en el proceso de la Reconquista, en las cercanías de la actual Ciudad Real, se enfrentaron las fuerzas del Reino de Castilla dirigidas por Alfonso VIII frente a los almohades acaudillados por el califa Yusuf II. El conflicto inició cuando, al término de una tregua entre ambos reinos, fuerzas leales a Alfonso atacan y saquean Sevilla, entre otras poblaciones. Yusuf, quien se encontraba en África combatiendo un levantamiento, se siente traicionado y lanza su venganza, para lo cual convoca todas las tropas disponibles, a ambos lados del Mediterráneo. Al saber de la proximidad del ejército almohade, Alfonso hace un llamado a los otros reinos cristianos en la península. Sin embargo, las tropas almohades están demasiado cerca y en la población fronteriza de Alarcos, que se estaba constituyendo como un punto fuerte, se lleva a cabo la batalla. Los almohades, aprovechando su superioridad numérica, rodean y bañan con proyectiles a los caballeros de Santiago, Calatrava y de San Julián Pereiro, entre otros que pelearon en la batalla y que algunos cronistas enumeran en 10.000 soldados armados de hierro. Los cristianos finalmente se retiran, con lo que caería la fortaleza de Alarcos, donde se calcula hubo 20.000 prisioneros entre mujeres y niños, pero fueron liberados por el califa para enojo de sus seguidores.
Esta batalla significaría la ulterior caída de todas las fortalezas de la zona fronteriza, retrasando el avance cristiano por 20 años. 1333, la batalla de Alidon Hill. En Escocia, la muerte de Robert de Bruce y la minoría de edad de su hijo David II, sirvieron de pretexto para que Edward Balliol, hijo del depuesto monarca escocés, John I, reclamara sus derechos sucesorios. Con el apoyo de parte de la nobleza desafecta a de Bruce, Edward pudo hacerse de la corona escocesa, pero el resto de la nobleza y la mayor parte del pueblo le eran contrarios. En diciembre de 1332 fue emboscado por un grupo de desafectos, por lo que huyó a Inglaterra, donde el rey Eduardo III, nieto de Eduardo el Sanguilargo, le ofreció apoyo a cambio de los condados sureños de Escocia. Para marzo de 1333 el ejército anglo-escocés de Balliol puso sitio a la ciudad de Berwick, llave de entrada a Escocia. Los nobles fieles a David II prepararon un ejército para enfrentar a los ingleses, dirigidos por Lord Archibald Douglas. Si bien este era numéricamente un gran ejército, de casi 13.000 hombres, el ejército inglés era más profesional. Además, en el transcurso del sitio el contingente anglo fue reforzado por más soldados ingleses conducidos al frente por el rey Eduardo III. El rey inglés encontró el sitio perfecto para el encuentro en Alidon Hill, una colina desde la cual dominaba el campo circundante a la ciudad. Y desde donde, en caso de que refuerzos quisieran socorrer a la población sitiada, fácilmente podía flanquearlos. Esta situación no desanimó a Douglas y cargó contra los ingleses, pero los arqueros anglos destrozaron las filas de la infantería escocesa que al llegar al campo inglés, fue golpeada brutalmente por la infantería y caballería enemiga. Incapaces de mantener la posición, los seguidores de David se dieron a la fuga, siendo perseguidos por la caballería inglesa. Si bien no hay un número preciso de bajas, las estimaciones modernas creen que cayeron varios miles de escoceses, incluida gran parte de su alta oficialidad, incluso su comandante Lord Douglas, mientras que por Inglaterra morirían entre 7 y 14 hombres. Las consecuencias de la batalla fueron la entrada de Edward Balliol a Perth, capital escocesa, para ser coronado de nueva cuenta, y posteriormente la cesión de 8 condados a Inglaterra. Pero la guerra apenas había comenzado. 1544, sitio de Boulogne-sur-Mer. Como parte de la guerra italiana, el rey inglés Enrique VIII puso sitio a la ciudad, ubicada al norte de Francia. Esto lo hizo motivado principalmente por el apoyo que los franceses daban a los escoceses. El asedio tuvo lugar entre el 19 de julio y el 14 de septiembre de 1544. Los ingleses fueron bombardeando la población apoderándose de ella poco a poco hasta que en septiembre, por medio de túneles, consiguieron entrar al castillo, obteniendo la rendición. Ese mismo año la ciudad sería nuevamente sitiada, esta vez por franceses. 1702, Batalla de Clissow. Como parte de la Gran Guerra del Norte, la mancomunidad polaco-lituana se enfrenta al Imperio sueco, que se halla en un periodo de expansión. Luego de una serie de avances, los suecos dirigidos por su rey Carlos XII se dirigieron a Cracovia, donde el rey de la mancomunidad, Augusto II el Fuerte, acumulaba fuerzas, incluido un importante contingente de sajones. El encuentro ocurrió en la pequeña población de Clissow, donde 12.000 suecos encararon a 23.300 polacos, lituanos y sajones. A pesar de la fuerza de Augusto, la genialidad de Carlos se impuso impidiendo que la caballería polaca le flanqueara mientras que la caballería e infantería suecas doblegaban a los sajones. Al término de la jornada, Augusto se retiró con la mayor parte de su ejército, pero suficientemente golpeado como para que la mancomunidad valorara mantenerse unida. 1747, Batalla de Assietta. En el contexto de la Guerra de Sucesión Austriaca, una fuerza francesa de más de 25.000 hombres es apaleada por el ejército piamontés que contaba con entre 7 y 15.000 soldados. La guerra para ese entonces llevaba 7 años, y los piamonteses habían sufrido repetidas derrotas, por lo que ante los franceses optaron por estar a la defensiva. La región se prestaba para ello, ubicada en la frontera de Francia e Italia, en plenos Alpes y siendo la entrada para llegar a Turín. 32 batallones franceses lanzaron sucesivas oleadas siendo destruidas una a una. Tras 5 horas de batalla, los franceses se retiraron con más de 6.400 muertos y heridos, contándose entre los muertos el comandante, general Chevalier de Belaïr. Tras la batalla, si bien la guerra siguió, los franceses cesaron de intentar llevarla a Italia. Piamonte se convertía en un poder a considerar en la península y, al término de la guerra, obtendría los territorios alrededor del Lago Mayor y el Tesino. 1808 Batalla de Bailén. En el contexto de la Guerra de Independencia Española. Dirigidos por el general Francisco Javier Castaños, los españoles se enfrentan al general francés Dupont, consiguiendo la primera derrota a los franceses por tierra en el territorio español. Los españoles contaban con casi 30.000 hombres mientras que los franceses tenían 22.000, si bien casi la mitad de los españoles eran reclutas, la mayoría voluntarios, mientras que los galos se habían curtido en los campos de batalla europeos. Los franceses avanzaron desde Madrid con el propósito de someter a Andalucía y apoyar a una flota que se hallaba cercada en Cádiz. Para conseguirlo realizaron una marcha sometidos al incesante fuego guerrillero.
El día 14, mientras los franceses saqueaban Córdoba, recibieron la noticia de la rendición de la flota francesa y además que un ejército español les estaba cortando la retirada. Por tal motivo Dupont volvió grupas para toparse con los españoles el día 19. Los franceses no querían el choque aún, ni estaban preparados para él, pues sus tropas estaban desperdigadas por la marcha, pero la posibilidad de ser cercado obligó a Dupont a tomar una actitud ofensiva cuando solo tenía 4.500 efectivos y los refuerzos estaban a 2 horas de distancia. Ante la carga gala, los españoles respondieron con fuego de artillería y fusilería. El esfuerzo de la caballería francesa, dirigida por el general Privé, para mejorar la situación fue infructuoso. Para colmo, la llegada de los refuerzos franceses coincidió con los españoles de Redín. Abreviando, al final de la batalla 17.600 franceses eran prisioneros y los españoles tenían paso libre a Madrid. Al saber la noticia, José Bonaparte abandonó Madrid el día 28, regresando solo al lado de su poderoso hermano con nuevos contingentes galos. 1863, Raid de Morgan. Durante la Guerra Civil estadounidense, en las etapas finales de la guerra, una de las dinámicas más comunes, previo al desarrollo de la guerra total de Sherman, fue el uso extensivo del raid. Este era un ataque a profundidad sobre el terreno enemigo, realizado por la caballería, buscando dañar vías de comunicación y apoderarse de pertrechos, alimento y forraje, para después retirarse del campo. En 1863 el raid de Morgan duró 7 días y atravesó los estados de Kentucky, Indiana, Ohio y Virginia Occidental, pero fue incapaz de retornar a su punto de salida. Por lo que Morgan rindió lo que quedaba de su mando el día 26 de julio, se trataba de aproximadamente 2.000 hombres. 1864, Tercera Batalla de Nanjing. En el contexto de la rebelión Taiping. Este sería el último gran enfrentamiento, ocurrido tras la muerte del rey del Reino Celestial, Hong Xiuquan, y de acuerdo a algunos historiadores pudo haber más de 1 millón de soldados en el campo de batalla, la mayor parte de ellos sí. En la ciudad de Nanjing los remanentes Taiping se encontraban sitiados desde marzo de 1864, habiendo resistido 2 asaltos previos, el 14 de marzo y el 3 de julio, pero las fuerzas Qing desarrollaron un túnel para hacer volar la puerta Taiping, cosa que consiguieron el 19 de julio a la 1 de la tarde. Acometiendo la ciudad con una fuerza que no pudo ser detenida, sin embargo la ciudad se siguió defendiendo calle por calle, por lo que las tropas Qing iniciaron un gran incendio que destruyó la ciudad y no se detendría sino hasta el 26 de julio. 1870, Declaración de la Guerra Franco-Prusiana. El pretexto fue la sucesión española y la posible entronización en el del príncipe alemán Leopoldo. Pero lo cierto es que áreas de influencia del Segundo Imperio francés se veían amenazadas por el cada día más poderoso reino prusiano. Los franceses movieron tropas a la frontera el 15 de julio, a lo que respondieron los alemanes el día 16. Para Napoleón III, era una nueva oportunidad de generar legitimidad a su gobierno, luego del varapalo que significó el fracaso del Imperio mexicano de Maximiliano, y creía que Francia podría vencer en unas pocas semanas a los prusianos. Guillermo II y Otto von Bismarck, en contraparte, eran conscientes de los sistemas de transporte, los niveles de producción y la belicosidad de su pueblo. Todo estaba servido para una guerra moderna. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima.